Muy buenos días, mi nombre es Cristian Gerardo Cruz Avilés, soy estudiante de Comunicación Social. El grupo que he designado para la realización de este trabajo y el cual he analizado a lo largo de las actividades de este semestre son los movimientos estudiantiles universitarios. Considero esta temática pertinente puesto que los movimientos estudiantiles universitarios han demostrado a lo largo de los últimos años que son un grupo con una enorme importancia política. El movimiento ha tomado fuerza desde los años 60 y no ha parado de tomar fuerza hasta la actualidad. Este movimiento tiene formas bastante variadas de participación política y democrática. En primer lugar, este ha participado mediante jornadas democráticas que han desembocado en grandes cambios a nivel nacional, tales como la séptima papeleta que se llevó a la Asamblea Nacional de 1990 y actividades enfocadas en la lucha y jornadas de protesta. Estas se han percibido a lo largo de los años gracias a múltiples factores, tales como reformas en la educación pública, vulneración a la autonomía universitaria e incluso otras decisiones cuestionables que, si bien no afectan directamente a la universidad, van en contra de los ideales de este movimiento, tales como alzas de la edad de pensión, asesinato de líderes sociales recientemente, brutalidad policial, censura contra diferentes medios, etc. El periodo de tiempo que he designado para la realización de este trabajo se ubican desde el movimiento de la séptima papeleta, que se ubica en 1990, hasta el plebiscito por la paz en el 2016. Este periodo es importante puesto que cuenta con dos grandes hitos de acción política y social del movimiento estudiantil. El primero, pues, la creación de una nueva constitución, es obviamente un cambio a nivel social, político en nuestro país, que fue iniciado por este movimiento estudiantil. Y el segundo, la aprobación final de un proceso de paz después del no al plebiscito. En el formato 2 de delimitación designé la ciudad de Neiva como espacio geográfico a analizar porque viví allí una buena parte de mi vida, estudié con anterioridad en la Universidad Surcolombiana y finalmente porque al ser una capital importante del país se puede medir con cierta facilidad el impacto de estos movimientos y si bien traté de enfocarme a este punto no considero que sea del todo correcto, puesto que finalmente este movimiento tiene un impacto nacional y delimitar su impacto a una ciudad de Neiva es ver únicamente una parte de un movimiento que tiene una importancia masiva a lo largo del país. Como ya dije, el contexto histórico se ubica en el periodo de 1990 al año de 2016. Este contexto es importante porque si bien son épocas que son medianamente cercanas a la actualidad o al menos lo suficiente para que se puedan encontrar registros históricos bastante precisos de estos, son dos periodos con enormes diferencias que se contraponen. El primero representa un tiempo del terror en la historia, una fuerte presencia de los grupos armados al margen de la ley. Y el segundo es una época en la cual, si bien estos movimientos seguían teniendo una enorme fuerza, de igual forma que tienen ahora, se podía pensar en la paz como una posibilidad después de un conflicto de 50 años. Se podía ver con otros ojos diferentes problemáticas sociales, tales como la corrupción, la violencia generalizada, los feminicidios, etc. Es complejo delimitar el accionar del sector universitario, puesto que ha tenido grandes aportes en áreas que no tienen por qué responder directamente a las propias necesidades de las universidades, sino que se aprovecha la propia autonomía universitaria para apoyar diversas actividades que vayan acorde a los principios de este grupo. Grupos tales como transportadores, ganaderos, agricultores, grupos LGBTI, feministas, ambientalistas, etc. Todos estos grupos se han visto en algún momento apoyados por el movimiento universitario. En este periodo que he delimitado anteriormente se encuentran tres momentos históricos principales. El primero es el movimiento de la séptima papeleta, del cual ya hablé con anterioridad. El segundo fue la marcha del 2011 en contra de la Ley 30 de la Educación y que dieron origen a la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes, o el MANE. Y el tercero, la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana y el movimiento de Queremos la Paz. El contexto actual es complejo. Hay un serio problema financiero en las universidades públicas del país que hace que el precio de las matrículas llegue a niveles desmesurados, incluso en universidades públicas. Sin embargo, las actuales condiciones de contagio del coronavirus hace imposible gran parte de las actividades de protesta, por lo cual la situación ha ido avanzando poco a poco sin que este grupo pueda hacer demasiado, aunque se esperan grandes jornadas de protestas para el próximo año, principalmente contra brutalidad policial, que es una problemática que se viene arrastrando desde el año pasado. Es complejo hablar de la situación actual
puesto que la pandemia del coronavirus hasta cierto punto imposibilita todo este accionar. Entendiendo la cultura política como el modo en el cual la política y sus actividades adyacentes son vistas por una comunidad y refiriéndose a estos movimientos en su mayoría opositoria a las medidas del gobierno actual, se inclina hacia políticas de grupos más bien izquierdistas y de centro. Como ya dije, tienen un accionar democrático y de protestas bastante marcado, y las universidades tienen cierta autonomía del Estado, lo que les permite ser opositorias a medidas cuestionables por parte de este. Este sector aporta a la construcción de la democracia, puesto que, en primer lugar, es un grupo enorme, con una gran participación política de forma democrática, y en segundo lugar, por su larga historia de participación en protestas, marchas y actividades políticas de esta índole. Los movimientos estudiantiles universitarios, en conclusión, son parte fundamental de la construcción de la democracia por su tamaño, por su enorme fuerza política y su capacidad de detener al Estado, por así decirlo. Mi nombre es Gerardo Cruz Avilés, muchísimas gracias por su atención.